Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una advertencia. Lo que ocurre en este relato ha sido silenciado durante siglos, enterrado bajo las sombras de una iglesia antigua, en un pueblo olvidado por el tiempo. Imagina estar en un lugar donde la fe y el terror se mezclan en un abrazo mortal. Un sacerdote, un monaguillo aparentemente inocente, y un pacto oscuro que desatará el mal en su forma más pura. Pero hay algo que pocos saben. Lo que ocurrió allí, esa noche, no fue un accidente. El mal nunca dejó ese lugar. Y lo peor de todo es que, el mal te está observando a ti ahora mismo. Hoy te contaré lo que ocurrió en Santa Clara, el pueblo donde los ecos de la Inquisición no se desvanecieron, sino que se transformaron. Aquí, en el umbral entre la luz y las sombras, se libra una batalla que nunca debió ser librada, pero que tú ya eres parte de ella. ¿Estás listo para conocer el verdadero rostro del mal? Si crees que estás a salvo en tu casa, si piensas que todo esto es solo una historia, piénsalo de nuevo. En Relatos del Umbral, nada es lo que parece, y lo que sucedió en Santa Clara podría estar acechándote ahora mismo. Queda con nosotros, suscríbete, porque lo que viene te hará mirar hacia la oscuridad con miedo. En el pequeño y olvidado pueblo de Santa Clara, enclavado entre montañas y aislado del resto del mundo, los ecos de la Inquisición aún resonaban con fuerza. Las aldeas más cercanas hablaban en susurros de los inquisidores que pasaban por allí, buscando herejes y brujas, como si el aire mismo estuviera cargado de pecado. La iglesia de Santa Clara, con su estructura austera y su campanario solitario, parecía la última defensa contra lo desconocido, pero bajo su sombra, algo mucho más oscuro se gestaba. El sacerdote Tomás de la Cruz era un hombre de fe profunda, alguien que había dedicado su vida a la iglesia. Cada domingo, su voz retumbaba en el templo, llenando el aire de la región con sermones sobre la pureza del alma y la necesidad de arrepentirse. Sin embargo, a pesar de su devoción, Tomás sentía que algo estaba mal en su parroquia, algo que no podía identificar, pero que se cernía como una nube oscura sobre el pueblo. Todo comenzó cuando un joven monaguillo llamado Miguel se unió a la iglesia. A primera vista, Miguel parecía ser el alumno ideal, callado, obediente y, sobre todo, devoto. Sin embargo, con el tiempo, el sacerdote notó algo extraño en él. Miguel tenía unos ojos oscuros, que no reflejaban la luz de la bondad como los de los demás niños, sino que parecían vacíos, como si estuviera mirando a través de las almas de las personas. Su comportamiento en la misa comenzó a ser errático, sus oraciones se alargaban hasta el punto de volverse inquietantes, y su presencia se hacía cada vez más perturbadora. A medida que pasaban los días, los rumores empezaron a circular por el pueblo. La gente decía que Miguel no era como los demás niños, que su alma estaba marcada por algo oscuro, algo que lo convertía en una amenaza, aunque nadie se atrevía a hablar de ello en voz alta. Solo en las sombras, en el murmullo del viento entre los árboles, se podía escuchar el nombre de Miguel acompañado de palabras como maldito o poseído. Tomás, cada vez más desconcertado, decidió vigilarlo de cerca, preguntándose si el joven monaguillo estaba siendo influenciado por fuerzas externas. Pero lo que descubrió, la noche que decidió seguirlo, cambiaría su vida para siempre. La noche estaba oscura, sin luna, cuando el sacerdote Tomás decidió seguir al joven Miguel. La iglesia de Santa Clara estaba en silencio absoluto, y el viento que agitaba las ramas de los árboles afuera parecía susurrar advertencias. El monaguillo había salido de la misa mucho antes de lo habitual, algo que no pasó desapercibido. A pesar de su naturaleza cautelosa, Tomás sintió una extraña necesidad de conocer la verdad, de enfrentarse cara a cara con aquello que no comprendía. Miguel caminaba con pasos rápidos, sus pies apenas tocando el suelo, como si flotara más que caminar. Tomás lo siguió a una distancia prudente, cruzando las calles desiertas del pueblo, donde solo el sonido de sus propias respiraciones rompía la quietud. Al principio, parecía que el joven se dirigía hacia el campo, pero luego giró bruscamente y se adentró en el bosque cercano, donde la espesura de los árboles oscurecía aún más la noche. El sacerdote, sin embargo, no se detuvo. Algo lo empujaba a seguirlo, algo que lo llenaba de una mezcla de miedo y curiosidad.
Los árboles se cerraban sobre él, como si quisieran proteger el oscuro secreto que Miguel estaba a punto de revelar. Cuando llegó al claro del bosque, se detuvo en seco. Frente a él, Miguel estaba de pie, inmóvil, mirando hacia un altar de piedras cubierto por un velo de musgo. El altar estaba en completo desorden, con símbolos extraños tallados en las rocas, símbolos que Tomás nunca había visto antes, pero que reconoció de inmediato. Eran símbolos de las antiguas religiones paganas, rituales de invocación que habían sido erradicados siglos atrás por la Iglesia. El joven monaguillo levantó los brazos hacia el cielo, murmurando palabras en una lengua que Tomás no podía entender, pero que llenaban el aire con una energía oscura, como si la misma tierra temblara bajo sus pies. Tomás sintió un estremecimiento en su interior, pero no pudo apartar la mirada. Miguel parecía estar en trance, y sus ojos, esos ojos tan vacíos, ahora reflejaban algo mucho más terrible. Era como si el joven hubiera sido poseído por algo más allá de la comprensión humana. De repente, el aire se enfrió, y una risa baja y gutural resonó entre los árboles, un sonido que parecía provenir de todas partes, como si el bosque entero estuviera riendo de su impotencia. El sacerdote retrocedió lentamente, intentando comprender lo que acababa de presenciar. No podía ser posible. ¿Un monaguillo? ¿Un niño de fe? No, no podía ser. El mismo demonio estaba allí, en esa misma noche, burlándose de la iglesia y de todo lo que Tomás representaba. Decidió que debía intervenir, detener ese ritual antes de que fuera demasiado tarde, pero en el momento en que dio un paso hacia adelante, Miguel giró su rostro hacia él y sus ojos se encontraron. No fue el rostro de un niño lo que vio Tomás. No. En esos ojos oscuros brillaba el mal, la promesa de algo antiguo y siniestro. El sacerdote sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, y en ese instante supo que no estaba solo. El viento cesó de golpe, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Tomás permaneció inmóvil, atrapado por la mirada penetrante de Miguel. Los ojos del monaguillo ya no parecían humanos, eran pozos oscuros, como si todo el mal del mundo estuviera concentrado en ellos. El sacerdote intentó hablar, pero su voz se ahogó en su garganta, como si un peso invisible la aplastara. Miguel sonrió, una sonrisa fría y macabra que no tenía nada de inocente. La expresión de su rostro era la de un ser que había superado todo vestigio de humanidad. Lentamente, el joven comenzó a caminar hacia él, cada paso resonando en la quietud de la noche como un eco de condena. A medida que se acercaba, Tomás sintió el peso de la presencia maligna que lo envolvía, algo que lo debilitaba, que drenaba su energía y lo dejaba sin aliento. «Sabía que vendrías», dijo Miguel, su voz suave, pero cargada con una autoridad extraña, como si no fuera el niño que Tomás había conocido. «Lo sentí desde el principio. El Señor te envió aquí para presenciarlo, para ser testigo de lo que está por suceder». El sacerdote intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo, por una fuerza invisible que lo mantenía en su lugar. El aire alrededor de él se volvió pesado, como si estuviera sumergido en agua densa. No podía respirar con normalidad, y cada exhalación se sentía como si su alma misma se estuviera evaporando. Miguel se detuvo a unos pocos pasos de él, y en ese momento, el sacerdote vio una figura detrás del joven. Una sombra, alta y difusa, que se deslizaba entre los árboles, como si la oscuridad misma estuviera cobrando vida. Tomás no pudo evitar mirar hacia atrás, pero cuando volvió su vista hacia Miguel, la figura desapareció. «No tienes idea de lo que has interrumpido, padre». La voz de Miguel resonó como un susurro en su mente, una voz que parecía provenir de dentro de su propia cabeza. «Este lugar ha estado esperando mucho tiempo, esperando a que alguien lo liberara. Y yo soy el elegido». La visión de la sombra le dio una respuesta aterradora a Tomás. Ese no era un niño, ni un monaguillo. Era algo mucho más antiguo, una entidad que había estado esperando el momento adecuado para manifestarse en el mundo físico. La iglesia, el altar de piedras, todo eso había sido parte de un plan que Miguel había seguido desde que llegó a la parroquia. Un plan oscuro, alimentado por siglos de odio y sacrificio. Tomás intentó hablar, intentar exorcizar a la criatura que habitaba el cuerpo de ese joven,
pero sus palabras se disolvieron en el aire. No importaba lo que dijera, su fe, sus oraciones, todo parecía insignificante frente a lo que estaba ocurriendo. Miguel extendió las manos hacia el sacerdote y una energía oscura comenzó a emanar de él, como si una fuerza invisible lo estuviera oprimiendo. Tomás intentó luchar, pero cada vez que se movía, el aire se volvía más denso, más pesado, como si estuviera atrapado en una telaraña invisible. La sombra detrás de Miguel volvió a aparecer, esta vez mucho más cerca. Era como una figura humana, pero su rostro estaba distorsionado, como si no tuviera forma. Tomás pudo ver, por un breve momento, la imagen de alguien que se retorcía, una figura que emanaba desesperación y dolor. Pero antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, la sombra desapareció de nuevo. Miguel, con una sonrisa aún más amplia, habló por última vez. Ya es demasiado tarde, padre. El mal ya está aquí. La risa de Miguel resonó en el aire, un sonido que no parecía humano, más bien como un eco vacío que se extendía en todas direcciones. El sacerdote Tomás, con el alma retorciéndose de terror, sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. Los árboles alrededor del claro se balanceaban violentamente, aunque no había viento. Una oscuridad profunda, más densa que la misma noche, comenzó a arrastrarse desde los rincones del bosque, como si la tierra misma estuviera abriéndose para devorar todo a su paso. Miguel dio un paso más hacia él, y el sacerdote intentó alzar su crucifijo, aferrándose con desesperación a su única defensa. Pero, para su horror, el crucifijo comenzó a calentarse, a quemar su mano como si fuera forjado en fuego infernal. Gritó, dejando caer el objeto sagrado al suelo, donde se desintegró en un polvo negro, como si nunca hubiera existido. La sensación de impotencia creció, como un peso insoportable que aplastaba su pecho. El sacerdote sabía que no podía luchar contra lo que Miguel representaba. Ya no era solo un niño poseído, era la manifestación de algo mucho más antiguo, una fuerza que había estado esperando en las sombras, alimentándose de las almas perdidas. Hasta que finalmente encontró un vehículo en el joven monaguillo. Miguel, al ver la reacción de Tomás, dejó escapar una risa aún más cruel. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural y el aire a su alrededor parecía vibrar con energía oscura. A cada paso que daba, la tierra temblaba y los ecos de antiguos gritos se elevaban del suelo, como si los espíritus atrapados por siglos de oscuridad estuvieran despertando. «El Señor ya no está contigo», dijo Miguel, con una voz que era a la vez humana y algo más. Algo que provenía de un lugar mucho más allá de este mundo. La iglesia, la fe, las oraciones, ya nada puede salvarte. Este lugar es mío ahora. Con un movimiento abrupto, Miguel levantó las manos hacia el cielo y el suelo debajo de Tomás comenzó a crujir. El sacerdote sintió que su cuerpo se elevaba, como si una fuerza invisible lo estuviera levantando en el aire. No podía moverse, sus piernas no respondían, su garganta estaba cerrada por el miedo. Pero antes de que pudiera gritar, su mente fue invadida por visiones aterradoras, la iglesia de Santa Clara, pero no como la conocía. En su lugar, se veía transformada en un altar de sacrificios, con sangre cubriendo las piedras del templo, y sombras que se retorcían en cada rincón, clamando por más almas. La visión se desvaneció tan rápidamente como apareció, y Tomás volvió a la realidad, donde Miguel seguía frente a él, observándolo con una mirada penetrante, casi humana, pero llena de malevolencia. «Este es solo el comienzo, padre», susurró Miguel, su voz resonando en lo más profundo de la mente de Tomás. «El mal ya ha sido liberado, y no hay vuelta atrás». El sacerdote, desesperado, comenzó a rezar en voz baja, pero las palabras se atascaban en su boca. Cada vez que intentaba invocar el nombre de Dios, su fe se desvanecía más, como si la oscuridad que emanaba de Miguel estuviera apagando cualquier vestigio de luz que quedara en su alma. De repente, Miguel dio un paso atrás, y la tensión en el aire se alivió por un instante. Tomás pensó que podía recuperar el control, que tal vez todo era una alucinación provocada por el miedo. Pero entonces, escuchó un susurro detrás de él, un susurro que no venía de Miguel, sino de una presencia mucho más grande. «Nosotros también estamos aquí, padre». El susurro, bajo y gutural, le heló la sangre.
Tomás giró rápidamente, pero no había nada. Sin embargo, el aire alrededor de él estaba impregnado con una sensación opresiva, como si algo invisible lo estuviera observando, acechando en la oscuridad. Las sombras que rodeaban el claro parecían moverse de manera extraña, como si tuvieran vida propia, desplazándose y retorciéndose, como si el mismo bosque estuviera conspirando contra él. Miguel, sin embargo, permaneció en su lugar, sin mostrar ninguna señal de temor. Su rostro seguía inmutable, casi como una máscara, pero algo en su postura sugería que estaba esperando algo, que el verdadero horror aún estaba por venir. «No estás solo, padre», dijo Miguel, su voz como un eco en la mente de Tomás, haciendo que su piel se erizara. «Ellos han venido por ti, y por todos los que se han atrevido a desafiarme». Fue entonces cuando Tomás lo vio, una figura, apenas visible en la oscuridad, una silueta distorsionada que emergía lentamente desde las sombras más profundas del bosque. El sacerdote intentó dar un paso atrás, pero sus piernas no respondían. La figura se acercó más, y Tomás pudo ver que no era humana. Su cuerpo parecía una amalgama de sombras, una entidad que se desvanecía y se solidificaba, como si fuera un ser hecho de pura oscuridad. Sus ojos, si se les podía llamar ojos, eran dos pozos negros que reflejaban un vacío infinito. «Ellos nos pertenecen», susurró la figura, y Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. La criatura dio un paso más, y el sacerdote pudo ver más detalles de su horrorosa apariencia. Su piel, si es que se podía llamar piel, era translúcida, dejando entrever lo que parecía un vacío, como si dentro de esa figura no hubiera nada, solo un hueco en el universo. Cada vez que sus ojos oscuros se fijaban en Tomás, sentía como si su alma se desintegrara poco a poco, como si su propia existencia estuviera siendo borrada por la presencia de aquel ser. Miguel, por su parte, observaba la escena con una expresión fría, como si todo aquello fuera parte de su plan. Ya no parecía el joven monaguillo que Tomás conocía, sino una marioneta controlada por fuerzas mucho más poderosas. «¿Ves lo que has desatado?», preguntó Miguel, sin emoción alguna en su voz. «Pensabas que podrías salvarnos a todos, que podrías salvarte tú mismo, pero este lugar ya no es tuyo, padre. Ya no es de nadie». La figura detrás de Miguel levantó una mano, señalando al sacerdote, y al instante, Tomás sintió un dolor punzante en su pecho, como si algo estuviera desgarrándolo por dentro. La visión del altar de sacrificios volvió a su mente, pero esta vez, no era solo una visión. Podía sentir el olor a sangre, el sonido de las dagas atravesando la carne, y los gritos de los condenados resonando en sus oídos. Tomás intentó rezar de nuevo, pero no podía. La lengua se le trabó, las palabras no salían. El mal había consumido todo lo que quedaba de su fe, y ahora estaba completamente a merced de Miguel y las entidades que lo seguían. Con un movimiento repentino, Miguel extendió su mano hacia el sacerdote, y la figura en las sombras hizo lo mismo. En ese momento, Tomás entendió la magnitud de su error. No estaba luchando solo contra un joven poseído, sino contra algo mucho más grande. Algo que había estado esperando siglos para ser liberado, y que ahora se había desatado por completo. El dolor en el pecho de Tomás aumentó, como si algo estuviera desgarrando su alma desde dentro. Sintió que sus fuerzas lo abandonaban, como si el peso de siglos de maldad cayera sobre él en ese instante. Cada respiro se hacía más difícil, como si el aire mismo estuviera envenenado, como si la tierra bajo sus pies se hubiera vuelto un infierno. La figura detrás de Miguel avanzaba, dando pasos lentos pero seguros, acercándose más a Tomás, que estaba paralizado de terror. Miguel observaba la escena con una calma inquietante, como si disfrutara de la agonía que estaba provocando. Su rostro, antes juvenil y lleno de una inocencia perturbadora, ahora se había transformado en una máscara de pura malevolencia. Sus ojos, esos ojos que antes parecían vacíos, ahora brillaban con un fuego infernal, como si estuvieran poseídos por un fuego interno que nunca se apagaría. «No hay escape, padre», dijo Miguel, su voz ahora resonando en la mente de Tomás con una intensidad aterradora. «El mal ya te ha alcanzado. No hay más salvación para ti ni para este pueblo. Ya somos parte de algo mucho más grande». El sacerdote intentó moverse, intentó resistir,
pero la fuerza de la entidad que lo rodeaba lo mantenía inmóvil. La figura de las sombras, que ya estaba casi a su lado, extendió sus manos, y Tomás sintió una presión aplastante sobre su cuerpo, como si estuviera siendo comprimido por una fuerza invisible. El dolor era insoportable, y la visión del altar, la sangre, y los gritos de las víctimas del sacrificio se hacían más intensos. Era como si él mismo estuviera siendo arrastrado hacia ese altar, hacia la misma condena que tanto había temido. La figura que lo había estado observando finalmente habló, su voz más profunda, como un retumbante rugido en su pecho. «Ven con nosotros, sacerdote. Ya no hay lugar para ti en el reino de los vivos». Tomás sintió que su voluntad se desvanecía, que todo lo que había sido su vida, su fe, su propósito, se disolvía ante esa fuerza oscura. En un último intento, elevó su mirada al cielo, buscando un signo, una señal, algo que lo guiara. Pero lo único que vio fue el rostro de Miguel, y detrás de él, la sombra de la criatura que parecía consumir toda la luz. Miguel se inclinó hacia él, sus labios casi rozando el oído del sacerdote. «El juicio ha llegado, Padre. Y tú serás el primero en ser juzgado». La sombra que había estado observando comenzó a tomar forma, y Tomás sintió que su vida se desvanecía. Los recuerdos de su infancia, los momentos de fe y devoción, las oraciones que había hecho durante años, ahora parecían irrelevantes. Todo lo que quedaba era la oscuridad y la certeza de que no habría vuelta atrás. Miguel levantó la mano y, de repente, la oscuridad se tragó todo a su alrededor. La iglesia de Santa Clara, el pueblo, el bosque, todo desapareció en una niebla espesa. Solo quedaban los gritos de los condenados, las risas de los demonios y la oscura presencia de la entidad que había sido liberada. La oscuridad envolvía a Tomás como una manta pesada, la cual lo ahogaba, lo sumergía en un vacío absoluto. No podía ver nada, no podía oír nada, salvo sus propios pensamientos y el sonido de su respiración agitada. Su cuerpo, atrapado en esa negrura infinita, parecía perder todo sentido del tiempo. Cada segundo que pasaba parecía durar una eternidad, como si estuviera atrapado en una pesadilla sin fin. De repente, una luz tenue apareció a lo lejos, parpadeando como una vela a punto de extinguirse. Tomás, débil y desesperado, trató de moverse hacia ella, como si fuera su única esperanza, su única salida. Pero por cada paso que daba, la luz parecía alejarse, como si se desvaneciera ante él, burlándose de su desesperación. A lo lejos, una risa comenzó a resonar, lenta y calculada, como si el universo entero se estuviera riendo de su miseria. La risa era la de Miguel, esa sonrisa macabra que Tomás había visto tantas veces, pero ahora más fuerte, más cruel. Era como si el joven monaguillo estuviera presente, pero al mismo tiempo no lo estuviera, como si su presencia fuera algo intangible, algo que se deslizaba entre las grietas de esa oscuridad. ¿Creíste que podías escapar? La voz de Miguel susurró en su oído, y Tomás sintió una fría corriente recorrer su cuerpo, como si una mano invisible lo estuviera tocando su alma. Nunca hubo escape para ti. Estás condenado desde el momento en que pusiste un pie en este pueblo. Las palabras del monaguillo resonaron en la mente de Tomás, penetrando profundamente, destrozando todo lo que quedaba de su fe. El sacerdote había dedicado su vida a la iglesia, había entregado todo por Dios, pero ahora se encontraba ante una verdad aterradora: la fe que había sustentado su existencia había sido una mentira, una ilusión. El mal que Miguel había desatado no podía ser detenido, y él mismo, Tomás de la Cruz, era solo una pieza en un juego mucho más grande y oscuro. Miguel apareció ante él, no como el joven que Tomás conoció, sino como una figura distorsionada, su rostro deformado por una expresión que no pertenecía a este mundo. Sus ojos, oscuros y vacíos, brillaban con una intensidad aterradora, y su sonrisa macabra parecía decirlo todo: Tomás había perdido. El mal ya había ganado. Tu alma me pertenece, Padre, dijo Miguel con una calma helada, mientras su figura se desvanecía lentamente en la oscuridad. Y con ella, este pueblo. Todo lo que has conocido y amado se convertirá en cenizas. El sacerdote sintió un estremecimiento en su interior, como si un agujero negro estuviera devorando su esencia. La luz desapareció por completo,
y la risa de Miguel resonó en su mente, retumbando en su cerebro hasta volverse insoportable. Su cuerpo comenzó a caer, no hacia el suelo, sino hacia un abismo sin fin, donde no habría esperanza, ni salvación, ni luz. Era el final. Pero en su caída, Tomás sintió un destello, algo fugaz, algo que lo despertó de su desesperación. Una última visión, un último rayo de luz. Un grito. Un grito lejano. El grito se fue acercando, una llamada lejana que penetró en la oscuridad como un rayo de luz. Tomás, aún en su caída interminable, sintió que algo dentro de él despertaba, una chispa de resistencia que no había sabido que quedaba en su alma. Su cuerpo, que había sido arrastrado por la oscuridad, comenzó a sentir una leve sacudida, como si fuera arrancado de su abismo personal. El grito continuó, ahora más cercano, más urgente, como si alguien que él conocía, estuviera luchando por alcanzarlo. Era un sonido humano, y eso lo llenó de una extraña mezcla de esperanza y horror. A medida que el grito se intensificaba, la oscuridad comenzó a desvanecerse a su alrededor, como si una luz poderosa, que no podía ver pero que sentía, estuviera empujando las sombras. Tomás abrió los ojos, aunque no sabía en qué dirección mirar, y vio una figura aparecer en medio de esa oscuridad, un hombre con una capa, con una expresión severa, como si estuviera allí para juzgarlo. El sacerdote intentó hablar, pero no pudo emitir sonido alguno. Estaba paralizado, incapaz de mover su boca, y sin embargo, la figura avanzaba hacia él con pasos lentos pero firmes. «Tu condena no está sellada aún, Tomás», dijo la figura, su voz resonando en la mente del sacerdote, como una campana distante que sonaba en sus oídos. «El mal ha marcado tu alma, pero no has caído completamente. No aún». Tomás trató de enfocarse en la figura, pero lo que veía lo confundía más. Era como si la figura misma estuviera hecha de sombras y luz, indistinguibles y eternas. Su presencia irradiaba algo más allá de lo humano, algo más allá de cualquier poder que Tomás hubiera experimentado en su vida. Aunque no podía identificar su rostro, el sacerdote sabía que esta figura no estaba allí por casualidad. La Inquisición no lo ha sido todo, padre. No era solo para quemar herejes y brujas. Esto es mucho más grande. Las palabras del extraño resonaron en su mente como un eco, pero no comprendió completamente su significado. Era como si hablara en un lenguaje que él no entendía, algo ancestral, algo olvidado. La figura levantó la mano hacia él, y Tomás sintió una presión en su pecho, una presión que no era de miedo, sino de algo más profundo, como si fuera la misma tierra que lo absorbiera. Lo que Miguel ha desatado, no es tu lucha. Pero no olvides lo que has sido llamado a hacer, lo que aún puedes hacer, aunque el mal te rodee. Hay una última opción. Pero para verla, debes reconocer la oscuridad en ti mismo. Tomás trató de responder, de gritar, pero no podía. El sacerdote sentía como si estuviera atrapado en una encrucijada, una decisión que no sabía cómo tomar. La figura desapareció tan abruptamente como había llegado, dejando solo la sensación de que algo importante se había dicho, algo que él debía comprender antes de que fuera demasiado tarde. En ese instante, la visión de Miguel volvió a su mente, con su sonrisa macabra y su mirada fría. El joven monaguillo no estaba solo, no era solo el niño que había poseído, sino un símbolo de algo mucho más grande, algo que había sido desatado con la inocencia de un alma corrompida. Tomás despertó bruscamente, regresando a la fría realidad del bosque donde todo comenzó. Tomás abrió los ojos de golpe, y por un instante no supo dónde estaba. El aire era denso, y el olor a tierra mojada lo envolvía. Estaba en el mismo claro del bosque, pero ahora todo parecía diferente. La oscuridad no lo abrazaba como antes, en su lugar, un tenue resplandor de luna iluminaba el suelo cubierto de hojas secas. Sin embargo, algo seguía fuera de lugar. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, como si todo estuviera a punto de colapsar. Se levantó lentamente, su cuerpo entumecido, como si hubiera estado mucho tiempo en un trance. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de lo que había sucedido, pero no vio a nadie. No había rastros de Miguel, ni de la figura que había aparecido ante él. Solo el murmullo de los árboles y el sonido distante de algún animal nocturno perturbaban el silencio.
¿Había sido todo una alucinación? No podía ser. El sacerdote sentía que había presenciado algo demasiado real, algo que había tocado su alma. La risa de Miguel aún resonaba en su mente, y la visión de la figura oscura seguía ardiendo en sus recuerdos. Algo le decía que el peligro no había desaparecido, que todavía estaba al acecho, esperando el momento adecuado para regresar. De repente, escuchó unos pasos detrás de él. Tomás se giró rápidamente, pero no había nadie. El viento se levantó de pronto, como si alguien invisible lo estuviera acechando. En ese momento, algo chocó contra su pecho, algo pesado y frío. Una presencia que no podía ver pero que sentía con toda su fuerza. Un susurro, bajo y gutural, llegó a sus oídos. «No has aprendido la lección, padre». Era la voz de Miguel. No había duda. El sacerdote miró hacia el altar de piedras, el mismo altar donde Miguel había invocado las fuerzas oscuras. Y allí, en la sombra, vio algo que lo paralizó por completo. Era la figura de Miguel, su rostro torcido en una mueca de odio, su cuerpo rodeado de una luz siniestra. Ya no parecía humano, su piel estaba marcada por símbolos oscuros, y sus ojos brillaban con una intensidad infernal. «Pensaste que podías salvarte, pero no entiendes, padre», dijo Miguel, su voz ahora como un eco que provenía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Este pueblo, esta iglesia, ya no te pertenecen. El mal ha sido sembrado aquí, y tú eres su testigo. Ya no hay redención para ti». Tomás dio un paso atrás, pero algo lo detuvo. El suelo debajo de sus pies se resquebrajó, y una grieta apareció, expandiéndose rápidamente hacia él. La oscuridad que emanaba de la grieta era absoluta, y Tomás sintió que lo estaba tragando, que lo estaba arrastrando hacia un abismo eterno. Miguel dio un paso hacia él, y el sacerdote, por primera vez en mucho tiempo, comprendió la magnitud de su fracaso. No podía huir. No podía salvarse. Lo que había desatado Miguel era algo que no se podía contener, algo que había superado los límites de la iglesia, de la fe, de todo lo que Tomás había conocido. La grieta se cerró alrededor de él, y antes de ser engullido por la oscuridad, escuchó las últimas palabras de Miguel, un susurro que lo perseguiría para siempre. «El mal es parte de ti, padre. Ya no hay retorno». La oscuridad lo envolvió, lo absorbió como una neblina espesa que le arrancaba el aliento. Tomás sintió que su cuerpo era arrastrado hacia abajo, hacia un vacío profundo donde no había escape. El eco de las palabras de Miguel resonaba en su mente, una verdad aterradora que no podía ignorar: el mal no solo había tocado a Miguel, sino que también lo había tocado a él. Había sido testigo, y ahora su alma era parte de este oscuro juego. Ya no había regreso. De repente, una luz intensa atravesó la negrura, una luz cegadora que lo obligó a cerrar los ojos. Sintió que sus pies tocaban tierra firme nuevamente, pero cuando los abrió, se encontró en un lugar que no reconocía. La iglesia de Santa Clara estaba frente a él, pero ya no era la iglesia que conocía. El templo estaba en ruinas, las paredes quebradas, las puertas abiertas de par en par, y un aire pesado impregnaba el ambiente. La estructura estaba cubierta de sombras, como si la misma luz hubiera sido absorbida por una presencia maligna. Tomás dio un paso hacia la iglesia, pero algo lo detuvo. En el umbral, vio la figura de Miguel, su rostro aún torcido en una sonrisa cruel, pero esta vez, ya no estaba solo. A su lado, otras sombras se materializaban, figuras oscuras que parecían surgir del suelo mismo. Eran seres que no pertenecían a este mundo, criaturas con ojos vacíos, sin forma definida, pero llenas de un odio palpable. «Esto es lo que te espera, padre», dijo Miguel, su voz suave, pero con una amenaza latente. «La condena no es solo para ti. El pueblo, todos los que te rodearon, serán parte de esto también. Y tú serás su testigo eterno». Tomás intentó hablar, pero no pudo. Las palabras se le atoraban en la garganta, como si todo lo que había conocido, todo lo que había sido, fuera arrancado de su ser. La visión del altar, las sombras, los símbolos oscuros, todo se desvaneció, y lo único que quedaba era la presencia de esas figuras, la certeza de que no había salvación, no para él, no para nadie.
Miguel levantó una mano y las criaturas a su alrededor comenzaron a moverse hacia Tomás, cerrando el círculo, arrastrándolo hacia el centro de la iglesia. La luz que había aparecido se apagó y el sacerdote sintió que la desesperación lo envolvía por completo. No había futuro, no había esperanza. Solo quedaba la oscuridad, el mal que había sido desatado. «Este es tu lugar, padre», dijo Miguel, su voz resonando en los rincones de la iglesia, mientras las sombras lo rodeaban por completo. «Aquí serás testigo, pero también serás parte de la condena». La oscuridad lo tragó, y con ella, todo lo que había sido. Ya no quedaba ni luz, ni sombra, solo el eco de un mal eterno que nunca dejaría de existir.